Muy bien, vamos a continuar con esta clase, ya entrando a la parte aplicativa, ¿no? Los ejercicios de clase o aplicando lo aprendido. Ahí está. Primer ejercicio, mira lo que aparece. ¿Bien? Mira lo que dice, calcular el valor de A más B en este gráfico. Eje de abscisas, eje X, eje de ordenadas, rectas mutuamente perpendiculares, origen del plano cartesiano. Aquí hay un segmento, ¿sí? Que es perpendicular al eje Y, o sea, esta línea con esta línea son perpendiculares, perdón, paralelas entre sí. Ubico en este punto, vamos a dar solución. ¿Cómo calculo A y cómo calculo B? Vea, L es la abscisa de este punto, menos 5, ¿sí? Y 4, y para este otro punto, A es su abscisa. Ahora mira, este punto donde está el puntero láser, ¿sí? Es un punto común. Mire lo que va a pasar. De este gráfico, este segmento con este segmento son iguales, ¿sí? Todo él con él son iguales. Si de aquí hasta aquí hay A unidades, de aquí hasta aquí habrá A unidades. Pero ojo, cuando yo pongo A, es un valor positivo, porque él está sobre el eje positivo de abscisas. Y cuando pongo menos 5, él es un valor negativo por estar sobre el eje negativo de abscisas. Por tanto, de aquí hasta aquí es A. ¿Vea? Y A va a ser igual al negativo de este valor, menos 5, porque de aquí a aquí hay 5 unidades también. Por lo tanto, A tomará el valor de 5. Bien, ahora este punto corresponde a 4 como ordenada, pero también corresponde a B como ordenada. Ese punto tendrá B de ordenada, ¿no? B y A, pero también mira, B, son perpendiculares a Y. Para este punto, su abscisa vale menos 5 y su ordenada vale 4. Para ese mismo punto, B y 4 son iguales. Observando nada más el plano. ¿Qué me piden? A más B. Eso es 5 más 4, 9. Por lo tanto, la respuesta es simplemente 9. Observar los puntos en el plano cartesiano y esto que está aquí. Bien. Ejercicio número 2. Mire lo que me dicen. Si MN, este segmento, perpendicular al eje X o paralelo a Y, sí, porque ambos son 90 grados, MN vale 10 unidades. Esto vale 10 unidades. Calcular A más B. Veamos. Mire, por favor. Para este punto, vamos a la solución. Para este punto, la abscisa es menos 2. Y la abscisa equivale a. Para este mismo punto, su abscisa vale menos 2. Pero también para este punto, su abscisa vale menos A. ¿Qué quiere decir? Que menos A con 2 son iguales. Eso implica que A vale 2. Primer dato parcial. Bien, ahora mire lo que vamos a hacer. Esta distancia vertical es 10 unidades. Proyecto aquí, para este punto y para este punto. Su abscisa vale menos 2 y su ordenada vale 8. Para este punto, su abscisa vale menos A y su ordenada vale B. Algo muy importante que usted tiene que darse cuenta es que del origen hacia abajo los valores son negativos. B es un valor negativo. Mucho ojo. Entonces, MN es la distancia entre estos puntos. O sea, el valor absoluto de la diferencia de abscisas. ¿Qué quiere decir? Que el valor absoluto de 8 menos B es igual a 10. ¿Bien? Eso vale 10. Profe, por si acaso, vamos a escribirlo aquí. Uy, se descontroló mi lapicero. Ya. A ver, mire, vamos a escribirlo por acá. Como una observación. El valor absoluto de A
o el valor absoluto de X. Y sé que van a recordar primer y segundo año de secundaria. Es igual a A. Siendo A un número positivo. ¿Qué se cumple? Que X es igual a o menos X es igual a A. Aquí, esa observación es muy importante. Mire, según lo que estamos viendo, el valor absoluto de 8 menos b es 10. Es decir, 8 menos b vale 10. O también, el negativo de 8 menos b es b menos 8. ¿No? El negativo de él es b menos 8. También vale 10. X es igual a A o menos X es igual a A. Bien, tengo esta expresión. Él o él. Desarrollo aquí, ecuación de primer grado. B vale menos 2. Él pasa al segundo miembro, él viene al primer miembro y B vale menos 2. Aquí es más fácil. O B vale 18. B toma dos valores, pero ojo, según la posición de este punto en el plano, esta es la ordenada B, y del origen hacia abajo los valores son negativos. Por eso que aquí te indica que B es menor que 0. ¿Sí? ¿Recuerdan? Menor que 0, negativo. Entonces, ¿cuál de los dos valores es el que corresponde a B? Obviamente el negativo, menos 2. Y ya conozco A y B para esta situación. 18, no puede ser 18. Tiene que ser negativo. Esto implica que la suma de A con B es 0, porque A más B sería 2 más menos 2. Eso me da 0. Bien, jovencitos. ¿Preguntas hasta aquí? Yo les sugiero que usen las cuadrículas de la ficha cuando hagan su actividad para que tengan una mejor precisión. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ejercicio número 3. Veamos, miren lo que nos dice. Hallar A más B más C en este gráfico. Te dan este gráfico. Este punto de coordenadas A, B, este punto 5,3, este punto C, D. Esta línea es paralela a esta línea. ¿Sí? Esta línea es paralela a él. Acá me faltó poner 90 grados, pero aquí debe indicarse. Aquí también debe ser 90 grados, ¿sí? Para que se indique que son paralelas. Este segmento es paralelo al eje Y, este segmento es paralelo al eje X. Bien, ¿qué hacemos? Necesito conocer el valor de A, B y C. Comienzo a ver, punto A, B. Abscisa A, ordenada B, para este punto. Como es perpendicular, L es ordenada para este punto. Mire este punto. Abscisa y ordenada. Abscisa 5. Aquí está. Y ordenada 3. Para este punto C, D. Abscisa C. Ahí está. Ordenada D. ¿Qué observo en el gráfico? Mire aquí. Este punto tiene para él abscisa B y para él abscisa 3 y es el mismo. B vale 3. Este punto tiene, ordenada B, ordenada 3. Son iguales. Este punto tiene abscisa 5 y C. Estos valores para este punto en X, en el eje X, son iguales. Es decir, 5 con C son iguales. B vale 3, C vale 5. ¿Se da cuenta? Ahora mire, aquí. Este segmento con este segmento son iguales. Es decir, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí son iguales. Si aquí el punto es 5, al ser igual en longitud, esta coordenada no será 5, será menos 5, porque está del origen hacia la izquierda. ¿Sí? A es menos 5. ¿Vio? Mire aquí. Este segmento
con este segmento son iguales. Como he proyectado sobre este eje, aquí la ordenada vale 3, aquí la ordenada vale D. De aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí son iguales. Si este punto es 3, al ser este segmento con este segmento igual, D deberá valer menos 3. Y ya conseguimos todos los puntos del plano necesarios. ¿Sí? Ubicando puntos nada más y observando. A más B más C más D. Menos 5 más 3 más 5 más menos 3. 0. Eso es la respuesta. La suma de esos elementos A, B, C y D va a ser 0. ¿Bien? Ahí lo tenemos. ¿Preguntas, muchachos? Hallar el área del rectángulo. Sí, mire este rectángulo. ¿Ve el rectángulo? Es un rectángulo en el plano cartesiano. Más adelante les voy a enseñar, este año no, el próximo año, porque tenemos que ver en álgebra un tema llamado matrices. Aunque en segundo hemos visto el método de las matrices para resolver sistemas de ecuaciones y en primero también, pero vamos a ver en su verdadera magnitud como un tema que seguramente nos va a durar 2 capítulos o 2 sesiones. ¿Sí? Hay un método matricial para hallar el área de cualquier figura poligonal, pero nosotros vamos a recurrir a la esencia de la geometría. Si a mí me están diciendo calcular el área de este rectángulo, por mis saberes previos es base por altura. ¿Sí? Eso es el área de esta figura. En ese sentido, yo necesito conocer esta longitud, o sea, esta base y esta altura. Multiplico esos valores y tendré el área de esta figura. Para ello, yo sé que estoy en un plano cartesiano donde estos puntos son coordenadas. Este lado y este lado son paralelos al eje Y. Este lado y este lado son paralelos al eje X. Este punto y este punto tienen ciertas coordenadas. Vamos a analizar. Solución. Mire, empezamos. Para el punto 9,6, L es su abscisa. Y para este punto, L es su ordenada. 6, 9,6. Conoces estos puntos. Para este punto, mira el puntero láser. Su abscisa está aquí. Vale menos 5. Y para este punto, su ordenada está aquí. ¿No? Como son paralelos, obviamente esta es la perpendicular. Es menos 7. Conozco estos puntos y es importante. ¿Por qué? Tras una perpendicular, tras otra perpendicular se intersectan aquí. Este punto donde está mi puntero láser va a tener por coordenadas menos 5,6. ¿Ven? Mire este punto donde ubiqué el puntero láser. ¿Sí? Él es abscisa y él es ordenada. O sea que para este punto, sus coordenadas serán 9,-7. He obtenido las coordenadas de estos dos vértices, conociendo estos dos vértices. Muy interesante. ¿Sabe por qué, señor? Mire aquí. Lo importante aquí es lo siguiente, que yo quiero esta longitud, distancia entre estos dos puntos. Hablamos de una distancia horizontal para calcular esa área. ¿Vio? Distancia horizontal, voy a calcular. Y necesito esta distancia vertical. ¿A qué es igual distancia horizontal? Diferencia de abscisas. Profesor, valor absoluto de la diferencia de abscisas. Ahí está. Entre este punto y este punto, las abscisas son menos 5 y 9. Es menos 5 menos 9 o 9 menos menos 5. Esto sería menos 5 menos 9. Diferencia de abscisa. Menos 5 menos 9. Ahí está. Esto te da valor absoluto de menos 14. Y esto es 14. Respuesta parcial. Bien. Ahora quiero este lado, la medida de la longitud de este lado. Es decir, su distancia vertical. Y la distancia vertical se calcula como, conozco estos puntos como coordenadas,
diferencia de ordenadas. La distancia vertical es y sub 1 menos y sub 0. Esto implica diferencia de ordenadas. Puede ser 6 menos menos 7 o menos 7 menos 6. En valor absoluto siempre va a ser lo mismo. Menos 7 menos 6. Valor absoluto de menos 13, eso vale 13. Conozco lo que llamamos base. La medida de esta base, 14 unidades. La medida de esta altura, esta distancia vertical entre estos dos puntos, lo que llamamos altura. El área de esa figura será base por altura, distancia horizontal por distancia vertical. Aquí están los datos. 13 por 14. Multiplicando me da 182. Eso quiere decir que el área de esta figura, ¿sí? Con nuestros conceptos de geometría analítica, distancia entre dos puntos, y geometría clásica, sale 182. Obviamente, unidades al cuadrado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Pregunten. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Puedo explicar un rato ahora parte de arriba 6? Aquí 6. Sí, profesor. Mire, abscisa ordenada. Abscisa, proyecto sobre el eje X. 5, negativo. L6, proyecto aquí. 6. A él le corresponde 6. Ahora, este punto es 9,6. Abscisa 9, ordenada 6. Por eso salió 6 este punto. De aquí. Abscisa 9, primera componente, sobre el eje X. Ordenada, segunda componente 6. Proyecto 6. Y para este punto, su abscisa es menos 5. Y su ordenada, la segunda componente, es menos 7. ¿Por qué le pongo aquí menos 7, 5, 6, 9? Porque son paralelas al eje y al eje X. Este segmento y este segmento es paralelo. O sea, y este segmento es paralelo al eje Y. De aquí, perpendicular, trazada, perpendicular hacia arriba. La intersección sería menos 5,6. Y lo propio por aquí. Bajo una perpendicular y trazo una perpendicular horizontal al eje Y, se intersectan en este punto. Abscisa 9, ordenada menos 7. ¿Sí? Profesor, siguiente. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Sigan preguntando porque es importante que pregunten. Estos temas, primer ciclo de cualquier carrera universitaria, es el equivalente a 5 minutos de una clase. No, y menos. Todo lo que vemos equivale a 1 minuto de una clase de Mateo Básicas 1. Porque se supone que los chicos llegan ya con ese conocimiento a la universidad. Ahí en la universidad explican otras cosas, bla, 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 y terminó la clase, ¿no? Y es una fracción, pero sí lo ven en la universidad. Veamos. Ejercicio número 5. Mire lo que nos piden. Un poquito que ya se complicó, ¿no? Entre comillas. Calcula el seno de teta sí. Aquí está esta figura. Es un triángulo rectángulo de vértices A, B, C, cuyas coordenadas son menos 3,7, menos 3 menos 2, 9, menos 2. Bien, para estos puntos. Ahora, me piden la tangente de teta. ¿Sí? Yo veo que esta línea y esta línea son mutuamente perpendiculares, ¿no? Es decir, este cateto o lado es paralelo al eje Y. Este otro cateto o lado BC es paralelo al eje X. Es decir, si yo quiero seno, necesito la longitud de AB sobre la longitud de AC.
cateto opuesto, distancia vertical y la distancia entre estos dos puntos. ¿Sí? A ver, vamos a escribir algo acá. Antes de la distancia D se calculaba como la raíz cuadrada de la distancia horizontal al cuadrado más la distancia vertical al cuadrado. ¿Sí? Pero, profesor, usted explicó que si yo quiero calcular la distancia horizontal, eso es diferencia de abscisas en valor absoluto, pero está elevado al cuadrado. Más la distancia vertical es diferencia de ordenadas elevado al cuadrado. ¿Y qué implica el exponente 2? Cualquier cantidad elevada al cuadrado siempre será positiva. Tiene el mismo criterio del valor absoluto. Es por eso que yo puedo escribir la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de su diferencia de abscisas al cuadrado más su diferencia de ordenadas elevado al cuadrado. ¿Vio? Necesito saber ello nada más. Vamos a ver. Del gráfico, de este gráfico. Si yo quiero seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso ya lo sabemos. Para teta, segmento AB sobre segmento AC. Eso es el seno de teta. ¿Sí? Pero AB es este cateto. ¿Y qué es esto? Es la distancia vertical entre A y B. AB es esta distancia vertical. ¿Y cómo calculo la distancia vertical? Valor absoluto de la diferencia de ordenadas. 7 y menos 2 son las ordenadas. Diferencia. 7 menos menos 2. La diferencia de sus ordenadas en valor absoluto. Eso es 7 más 2 porque menos por menos es más. Valor absoluto de 9, eso me da 9. Ya tengo él. Ahora quiero la distancia entre él y él. ¿Sí? Mire, AC es la distancia entre el punto A y el punto C. Según lo que acabo de escribir aquí, es diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. ¿Quién es la abscisa aquí? Menos 3 y 9. Sus abscisas de estos puntos pertenecientes a este segmento, extremos. Menos 3 y 9. ¿Sí? Sus abscisas. Diferencia. Menos 3 menos 9 al cuadrado más diferencia de ordenadas. 7 y menos 2. 7 menos menos 2. Diferencia de ordenadas de estos puntos extremos al cual yo quiero conocer la distancia de este segmento AC. Él sería menos 12, él sería 9. Voy a borrar acá un momentito. Ya indiqué esto. ¿No? Eso ya quedó indicado ahí abajito. Ahí lo borramos. Listo. Entonces, 12 al cuadrado es 144, 9 al cuadrado es 81. Perdón, menos 12 al cuadrado. Si es negativo, base negativa, exponente par positivo. 144. 9 al cuadrado, 81. Sumamos. 225. Raíz cuadrada de 225, 15. Ahora, ya puedo conocer el seno. ¿Cuánto vale a B? 9. ¿Cuánto vale a C? 15. Gracias a la geometría analítica hemos podido calcular esos valores. ¿Bien? Entonces, el seno es AB sobre BC. AB hemos calculado vale 9 y AC, perdón, vale 15. Reemplazamos.
9 sobre 15. Sacamos tercia y tercia. Tercia 3, tercia 5. 3 quintos. Por lo tanto, el seno de ese ángulo teta en este triángulo rectángulo sería 3 quintos. Es más, ¿alguien me podría decir cuánto vale el ángulo teta? Ya están en condiciones de saber eso. ¿Cuánto vale teta? Abra su micro, a ver, participe. 37, 36. Apellido, León. muy bien. Teta valdría 37 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 37 grados es 3 quintos. ¿Se dio cuenta? ¿Cuánta información podemos extraer? Bien. Preguntas, preguntas, preguntas. Por favor, consulten. Hagan sus preguntas. No hay preguntas. Voy a finalizar la grabación.